Lo que les decía, la importancia de lo que significó el combate naval de Iquique. El 21 de mayo de 1879 se libró aquí, en Iquique, el combate naval más importante de la Guerra del Pacífico. Los buques peruanos Huáscar e Independencia se enfrentaron a los chilenos Esmeralda y Covadonga. Para algunos historiadores, en este combate se decidió la Guerra del Pacífico y todo lo que ocurrió después fue una carnicería inútil. Cuando el Huáscar y la Independencia llegan a Iquique, esperan que los chilenos se rindan para capturar las naves y levantar el bloqueo del puerto. El transporte chileno La Mar se fuga hacia el sur al inicio del combate. La Covadonga sale detrás seguida por la Independencia. La Esmeralda queda frente al Huáscar, que no se atreve a acercarse por temor a minas submarinas. Sin embargo, igual la bombardea. Pero la Esmeralda no está dispuesta a rendirse e iza 2 banderas chilenas en caso de que una de ellas caiga durante el combate. El almirante Grau se da cuenta que no hay minas que la protejan y decide atacar la Esmeralda con el espolón del barco. Una vez encima, transforma la cubierta de la Esmeralda en un matadero. Prat aprovecha el espolonazo y salta al abordaje seguido por el sargento Juan de Dios Aldea y un marinero. La acción pasa inadvertida hasta que los barcos se separan y los tripulantes chilenos lo ven caer abatido por un disparo desde la cofa del Huáscar. Cerca del mediodía, el monitor embiste por segunda vez y un grupo de chilenos abordan el buque peruano, pero son abatidos luego de eliminar a un oficial. A las 12:10, después del tercer espolonazo, la Esmeralda se hunde. El guardiamarina Ernesto Riquelme dispara el último cañonazo. Sobreviven 68 tripulantes, 147 han muerto. Entre ellos, el corneta Gaspar Cabrales, un niño de 13 años que murió por una granada sin alcanzar a dar el toque de abordaje cuando Prat salta sobre el Huáscar. Mientras, la Independencia ha perseguido a la Covadonga hasta los bajos de Punta Gruesa. El comandante de la Covadonga, Carlos Condel, hábilmente navega junto a la costa sobre enormes y afiladas rocas hasta que hace encallar al barco peruano y luego lo hunde a cañonazos. A esa hora, la Esmeralda ya toca el fondo de la bahía. Junto a un grupo de buzos expertos, fuimos a ver en qué estado se encuentra hoy la Esmeralda. El resultado es emocionante. Estas son probablemente las imágenes más detalladas sobre la condición actual de la Esmeralda. El 21 de mayo de 1879 se libró aquí,
Ya, chiquillo, ahí sí. ¿Por qué es tan importante entonces? ¿Por qué es tan importante esto del combate naval de Iquique? Ahí se muestra, ¿cierto? Hay un acto de heroísmo, hay una derrota naval, pero se logra capturar, sí, más al sur, en Punta Gruesa, la independencia y hundirla, y marca lo que va a ser el futuro desarrollo de la guerra. Y marca también algo muy importante, chiquillos, que también lo conversamos el año pasado. Mira, ahí está la Fernanda. Que también lo conversamos el año pasado, chiquillos. Eh, Cuando hunden la Esmeralda, los 68, 60 y tantos sobrevivientes que decían son llevados al puerto de Iquique y son tomados como prisioneros de guerra. Son metidos a la cárcel porque Iquique era peruana. Y los cuerpos son enterrados en Iquique, incluso el almirante, el capitán que dirigía el Huáscar, que hunde la Esmeralda, Grau, le manda una carta a la viuda de Prat, donde le habla del heroísmo y de la lástima que él sintió de haber tenido que en contexto de guerra haya muerto. Le manda el traje, le manda los recuerdos, le manda todo lo que lograron rescatar de Arturo Prat. Y los sobrevivientes, como les digo, son llevados a una cárcel en Iquique y después, cuando ya Chile toma Iquique, van a ser liberados. Y ahí viene una gran diferencia. Ahí viene una gran diferencia. Cuando se hunde la independencia, ¿cierto? Ahí que queda encallada, como decía el video, y se hunde, mientras se está hundiendo, los soldados chilenos, los marinos chilenos, le disparaban en el agua a los sobrevivientes. O sea, cuando hablábamos, ¿se acuerdan el año pasado de los saqueos que se produjeron en Lima por el ejército chileno, el desorden que hubo? Mucho de lo que es, a veces, lo que nosotros llamamos el resentimiento de Perú sobre Chile pasa por esto. Pasa porque Chile no se comportó a la altura de una guerra, no respetó cosas internacionales y humanas que se respetan generalmente en las guerras, como es el trato a los prisioneros, como es las diferencias que marcó el ejército y la armada peruana respecto a Chile. Así que por eso también ahí hay un tema que dura hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, para cerrar este tema y comencemos con la clase de hoy, que es lo que nos convoca, es, acuérdense la importancia del combate naval de Iquique. Hay muchas imágenes y videos y documentales, hay hasta películas en YouTube que ustedes pueden revisar respecto a cómo se dieron las cosas ese día, porque aquí fue un resumen de 4 minutos, pero fue bien impactante lo que ocurrió y las casualidades que se dieron para que ocurriera en ese momento. Así que nada, yo solamente quería recordarles lo que celebrábamos esta semana, que es el Día de las Glorias Navales. Ya es el día de celebración de la Armada, 21 de mayo, por esto del combate naval de Iquique. Ahora sí, chiquillos, ahora sí vamos con lo que hoy día nos convoca. ¿Qué nos convoca hoy día? Ver, analizar, revisar eso que yo ya les estaba adelantando la semana antepasada, ¿cierto? Que tiene que ver con esto, con la gran crisis y depresión que ocurre en los años 1930. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de Alessandri y de Ibáñez en Chile? Y yo les conté toda la historia de Alessandri, la constitución del 25, luego este gobierno medio dictatorial de Ibáñez, ¿cierto? Del 27 al 31, que Ibáñez tiene que renunciar. ¿A raíz de qué? De esto que pasa o que nace en Estados Unidos, que es la gran crisis del 29 y que va a marcar al mundo completo. Todo el mundo quedó marcado durante la década del 30. Esto va a impulsar mucho el fortalecimiento de los fascismos en Europa, del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, y va a llevar finalmente, entre varias otras causas, a la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver más adelante. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial termina en 1918. De ahí viene un periodo, entre comillas, de prosperidad económica durante la década del 20. Es decir, se empieza a recuperar la economía, se empieza a reconstruir Europa después de esta guerra tan mortal que mata a más de 20 millones de personas, y es Estados Unidos el que pasa a ser la principal potencia mundial en desmedro de Inglaterra.
Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte finalmente en lo que es hasta el día de hoy, la gran potencia mundial, económica, cultural, militar, política, ¿cierto? Pero Estados Unidos sufre un traspié, y ese traspié es lo que llamamos la Gran Depresión de 1929, o la Gran Crisis del 29, que se va a alargar en el mundo en esto que se llama también la época de la depresión económica, los años oscuros. Fíjense, se hablaba al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan que vimos videos de las celebraciones de cuando terminaba la guerra acá en Chile? Y se habla de los felices años 20. Acuérdense que venimos de una segunda revolución industrial. Aquí ya existe la electricidad, ya todo es a través de la electricidad. Por lo tanto, las casas empiezan a llenarse de radios, de lavadoras, de refrigeradores, de los primeros inventos de esa época. Ya todas las casas empiezan a ser iluminadas, ¿cierto? Con electricidad. Comienza lo que se llama la vida nocturna. Si ustedes quieren ponerlo en términos más simples, comienza lo que se llama el carrete, hace 100 años atrás. Porque, ¿qué hacía la gente antes de la existencia de la electricidad? Se iluminaba con velas, con lámparas a gas. En cambio, la electricidad ilumina la noche. La gente ya no tiene que acostarse con el sol. Puede alargar su vida diaria. Y empiezan a aparecer los clubes nocturnos, aparece el cine, Hollywood, con toda su magnificencia. O sea, mucho desarrollo científico que empieza a impulsar a la gente al consumo, a la entretención. Y al principio, maravilloso. Pero viene este gran problema de fines de los años 20, que va a ser los oscuros 30, los oscuros años 30, de la década del 30, que van a afectar a prácticamente todo el mundo y sobre todo a Chile. Ya vimos que Chile dejó de vender salitre, ya vimos muchas cosas, ¿cierto? Que Chile es uno de los países que más sufre por la crisis del 29, porque todos los gastos que hacía Ibáñez, esto de crear carabineros, de crear LAN-Chile, la primera línea aérea nacional, de crear varias empresas públicas, finalmente lo hacía gracias a el endeudamiento que tenía Chile con Estados Unidos. O sea, le pedía mucha plata a Estados Unidos. Y claro, viene la crisis, Estados Unidos deja de prestarle plata a Chile y le empieza a cobrar lo que le debe. Chile se queda sin ni un peso. Y viene una gran crisis económica. Pero esto también ocurrió en gran parte del mundo y es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Por eso es el objetivo, comprender un poco la magnitud de la gran crisis. ¿Hasta dónde llegó? Seguramente es la peor crisis económica en los tiempos modernos. Hemos tenido otras crisis económicas a lo largo de los años, la crisis del petróleo en los 70, la crisis económica de los años 80, la crisis asiática de fines de los 90, la crisis subprime de los 2000, ahora con la pandemia, pero no se comparan a la magnitud de esta grave crisis. Y nuevamente, también, chiquillos, les voy a mostrar un pequeño video respecto a lo que significó o lo que produjo esta gran crisis para que vayamos avanzando y ahí ustedes me vayan haciendo todas las consultas que sean pertinentes y necesarias si es que las van teniendo. No hay ningún problema, ustedes saben en eso. Me gusta que participen, aunque nunca me hacen caso, pero vamos. Veamos, aquí lo tengo listo. Ahí, y ahí. Son 3 minutitos, es bien cortito y es bien didáctico. Veamos. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito.
Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía. Pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. Ya, chiquillos, este era un resumen. Nos vamos a demorar un par de clases en analizar bien lo que fue la gran crisis del 29. Pero yo quiero partir para que empecemos a entender algunos conceptos que son sobre todo conceptos económicos y a ver cómo ustedes los manejan. Quiero que me digan, por ejemplo, lo más fácil, lo más sencillo. Que alguien me lo diga ahí activando su micrófono. Chiquillos, ¿qué son los bancos? ¿Cuál es la utilidad de los bancos? Guardar plata. Guardar plata. Bien, Vicente. ¿Y qué más? Aparte de guardar plata, ¿qué hacen los bancos? Prestar plata. Exacto. Excelente, excelente. La función originaria de los bancos, que nacen hace casi 800 años atrás, es guardar plata, prestar plata. En Europa, en la Edad Media, eran muy peligrosos los caminos, era muy complejo el llegar a los comerciantes, los artesanos, llegar a lugares lejos, y a veces iban con cofres con monedas de oro, de plata, y los asaltaban. Por lo tanto, ellos tenían que ver dónde guardar ese dinero y que les dieran un papelito, un vale, que representara ese dinero para poder sacarlo en otra ciudad de Europa. Y así fueron surgiendo los bancos, como un método seguro de guardar el dinero. Pero cuando estos banqueros o estos primeros banqueros, dueños de bancos, se dieron cuenta que ¿para qué tener ese dinero ahí guardado solamente? Si se lo podían prestar a otra persona y cobrar intereses. El interés es el costo de un crédito. Si a mí el banco me presta 100 pesos, yo después le voy a devolver 110. Si me presta 100 millones de pesos, yo le voy a devolver 120 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de meses que me demore en... ¿Ven? Y esa es la ganancia del banco, los intereses. ¿Qué pasó en Estados Unidos en los años 20 y en todo el mundo? Los bancos tenían guardado el dinero de las personas y ese mismo dinero lo prestaban. Llegó un momento de la crisis en que todo el mundo, cuando se asustó, fue a buscar su dinero a los bancos.
¿Y qué decían los bancos? Pucha, pero es que no lo tengo acá si lo prestamos. Y la gente deja de pagar las deudas con los bancos y los bancos se quedan sin dinero para devolver. Es decir, dinero que se fuma, dinero que deja de existir y dinero que pierde la gente. Ese es uno de los problemas, ¿ya? Ese es uno de los problemas que tiene la gran crisis del 29 vinculado directamente a los bancos. Pero había otro que es más complejo y que voy a tratar de explicarlo en un minuto, pero que ustedes tienen que seguirme la idea, que es esto de las bolsas de valores, de las acciones, ¿ya? ¿De qué viven las empresas generalmente? Las industrias, ¿de qué viven? Viven de la venta de sus productos, ¿cierto? Ellos tienen un costo para producir las cosas y venden los productos a un precio mayor del costo para tener ganancia, o si no tendrían pérdida y se irían a la quiebra. La idea es yo vender un poco más caro de lo que me costó producir. Eso es a nivel básico, a nivel de negocio de barrio. Pero ¿qué pasa con las grandes industrias o las grandes empresas? Pensemos hoy en día lo que son los supermercados, lo que son las tiendas del retail, Falabella, París, Ripley, o lo que son la papelera, por ejemplo. Empresas con miles de empleados que fabrican muchos productos, que venden miles de millones de dólares al año. ¿Qué pasa con ellos? Muchas veces, para poder, por ejemplo, el caso de la papelera, ¿cierto? Que vende mucha celulosa o vende mucho papel. ¿Qué hace la papelera si quiere, por ejemplo, construir, ya que está en Puente Alto, quiere construir una planta, supongamos en Pirque o en San José de Maipo, inventemos? Con el dinero de sus utilidades, de lo que ha ganado de sus ventas, no le alcanza. Por lo tanto, ¿qué hace el dueño de la papelera? El dueño original, cuando era un solo dueño. ¿Qué dice? Voy a dividir la propiedad de la empresa en varios dueños, más pequeños que yo, porque sigue siendo mi empresa, pero la voy a dividir en varios dueños. ¿Qué tienen que hacer esos dueños? Pasarme dinero y yo lo que les voy a entregar son acciones. Un papelito que diga usted es dueño de tal porcentaje de la empresa. Si a la empresa le va bien, sube el precio de esas acciones. Si le va mal, baja el precio de esas acciones. ¿Se va entendiendo, no? Empresas grandes que tienen más de un dueño y empiezan a venderse en porciones. Esas porciones que se llaman acciones se venden en la bolsa de valores. Las grandes capitales del mundo o grandes ciudades del mundo tienen una bolsa de valor. Acá en Chile tenemos una bolsa de valor en Santiago Centro, donde se transan las acciones de las 40 empresas principales en Chile, o 50 empresas principales. Yo puedo ir como profesor Carlos Pérez y comprar, qué sé yo, acciones del Jumbo. Cencosud se llama el dueño del Jumbo. Y si al Jumbo le va bien, después yo voy a recibir una ganancia, porque las acciones van a costar más caro, por lo tanto las voy a poder vender más caro que las compré, o voy a recibir una ganancia porque a fin de año viene la repartición de utilidades. Y si el Jumbo en el año ganó 1.000 pesos y yo soy dueño del 1% del Jumbo, voy a recibir 100 pesos, ¿cierto? Se reparten las utilidades. ¿Por qué se hace esto? Como les decía yo, para que lleguen inversionistas, para que las empresas puedan crecer más allá del riesgo que está corriendo el dueño original. Por eso las empresas tienen acciones y están divididas en muchos dueños. Así funciona el mercado financiero en el capitalismo, con los bancos y con las bolsas de valores. Eso estaba ocurriendo en los años 20. Y iba genial, se había acabado la Primera Guerra Mundial, las acciones subían de precio, pero ¿qué pasó? Como decía el video, muchas personas que no eran inversionistas, que no eran millonarios, empezaron a pedir dinero prestado a los bancos, que estaban prestando muy fácilmente, y con ese dinero invertían en la bolsa de valores. Y aquí se viene el problema, chiquillos. Aquí se viene el gran problema. Estamos en una época de prosperidad, acuérdense. Final de la guerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, 1918,
Europa en la ruina, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, destruidas absolutamente, Austria, Rusia, que ya va a empezar a conocerse como la Unión Soviética, que lo vamos a ver más adelante, empiezan, ¿cierto? O sea, están en la ruina, porque todo el gasto militar, la pérdida de millones de vidas humanas, todos los lisiados, todos los heridos, ciudades destruidas, empresas destruidas, destruidos. Ahí es donde entra Estados Unidos. ¿Qué dice Estados Unidos? Ni un problema, yo los ayudo, yo les presto dinero. Como Estados Unidos participa en la guerra, pero la guerra no es en Estados Unidos no sufrió daño, no sufrió nada. Y tiene la capacidad entonces, como convirtiéndose en la primera potencia mundial, de empezar a prestarle dinero a los demás países. Ni un problema está ahí. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Las empresas que están creciendo tan rápido empiezan con un problema de superproducción o sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, por ejemplo, supongamos una empresa de refrigeradores en esa época, que recién se estaban inventando. Una empresa de refrigeradores, claro, este año, el año 19 vendió 100, el año 20 200, el año 21 300, y así fue aumentando, por lo tanto producía, pero llegó un momento en que ya copó el mercado, ya nadie más necesitaba televisores, o sea, perdón, refrigeradores. ¿Qué ocurrió ahí? Siguió fabricando a gran velocidad, pero nadie le compraba. Y empezaron las bodegas de las grandes industrias y empresas norteamericanas a llenarse de productos. Eso es la sobreproducción, que era algo que veíamos el año pasado. No sé si recuerdan esto de la oferta y la demanda. La oferta era mucho mayor a la demanda. Por lo tanto, las empresas ya no estaban vendiendo al ritmo que vendían a principios de las décadas del 20. Ya en 1925, 1926 empiezan a bajar sus ventas. Eso es lo primero. Y esa es la época que conocemos nosotros como los felices 20, los felices años 20. Porque está llegando la modernidad, la vida nocturna, la electricidad, los electrodomésticos a las casas, se inventa la radio, primer medio de comunicación masivo con tecnología, más allá de los periódicos que existían en esa época. La televisión todavía faltan 20 años para que se invente, pero la radio se transforma en que cada casa tiene que tener una radio, es su ventana al mundo, escuchan música, se informan, escuchan opiniones, etc. Así que viene una época en los años 20 de mucho consumismo. Las personas están comprando mucho porque se está recuperando la economía, porque se puede endeudar, puede pedir créditos. Así que si yo gano 500 pesos mensuales, pido un crédito por 1000 y chuta, con esos 1000 me compro la radio, el refrigerador, la lavadora, la licuadora, lo que se empieza a inventar en esa época, le pongo luz eléctrica a mi casa, le pongo teléfono, pero claro, esos 1000 después yo tengo que empezar a pagarlo. Y con un sueldo de 500, ¿cómo hago para pagar el doble de lo que gano mensualmente? Ya, en cuotas, y ahí entran los intereses. El banco me empieza a cobrar, no que le pague 1000, que le pague 1200, 1300, 1400 de vuelta, porque me prestó el dinero. Por lo tanto, hay mucho consumismo, hay un abuso del crédito, los bancos prestan dinero muy fácilmente, y además viene esto de la especulación bursátil. Gente que se dedica especialmente a buscar compañías, empresas, industrias que venden las acciones baratas, invierten ahí, compran acciones baratas y luego las venden más caras. Hacen como levantar un poco la empresa para que tenga buenos resultados y poder vender. ¿Cuál es la ganancia del especulador? Comprar barato, vender caro. Hay una película del Leonardo DiCaprio que se llama El Lobo de Wall Street. Ahí muestra un poco cómo funciona esto en la década de los 80, hace 40 años atrás en Estados Unidos. Pero es más o menos eso, es un especulador bursátil. Él no inventa una fábrica, no inventa una industria, él solamente invierte en acciones, en propiedad de una empresa. Interviene la empresa, hace que sus números suban y vende las acciones más caro. Y así va haciendo su fortuna. Pero eso provoca un problema, que los especuladores muchas veces ocultan información para no reconocer que una empresa no está tan bien.
Y ahí va a venir un gran problema el año 29. Muchas empresas ya habían dejado de vender por su sobreproducción. Ya se había estancado el precio de las acciones. Y resulta que cuando la gente quiere vender las acciones, se da cuenta de que nadie las quiere comprar porque en realidad son empresas que están abarrotadas de productos en sus bodegas, que no están vendiendo, que no están recibiendo utilidades, y viene entonces el descalabro. ¿Ya? Hay entonces, acuérdense, un endeudamiento muy grande en esta época, ¿ya? Producto de la gran capacidad de consumo que tienen las personas gracias a los créditos. No se acuerden de eso. Y esa sobreproducción de productos es uno de los factores importantes que nos van a llevar entonces a la gran crisis del año 29. ¿Qué pasa? Los bancos, como yo les decía, los bancos en el fondo estaban prestando el dinero de otros. Hoy en día existen en el mundo entero leyes de bancos donde los dueños de los bancos tienen que tener una cierta cantidad de capital, de dinero, que asegure que le puede devolver el dinero a los que han ahorrado en ellos. Pero en esta época no existían esas leyes. Por lo tanto, el banco podía tener casi 0 pesos en sus cajas y funcionaba perfecto, porque cobraba las deudas y prestaba el dinero de otros. Así que hay una crisis importante en los bancos que se oculta. No se le dice al público en general, no se le avisa a los consumidores. Y de ahí viene entonces una crisis empresarial. Los bancos ya no tienen tanto dinero como antes para prestarle a las empresas, para prestarle a las personas. Por lo tanto, van aumentando la gente que se está quedando sin dinero. Y Estados Unidos empieza a darse cuenta de esta falla que está teniendo en su sistema capitalista y deja de prestarle dinero entonces al resto del mundo. Deja de invertir Estados Unidos en Europa, en los países de Latinoamérica como Chile, y viene entonces una caída del consumo. La gente ya no tiene tanto dinero para consumir, ya no puede seguir endeudándose para consumir, por lo tanto, en vez de las empresas de Estados Unidos de bajar la oferta, de parar un poco la producción, siguió produciendo, haciéndose los locos para seguir vendiendo sus acciones, para demostrar que estaban bien, pero productos que no se vendían, o se vendían a un valor muy bajo. Y empezaron a vender más barato de que lo que les costaba producir. Así que ahí va a venir entonces lo que se va a llamar el Jueves Negro, ¿ya? Que ocurre el 24 de octubre de 1929. Ese día salen a la venta millones de acciones en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, y nadie compra. Sale un banco que existe hasta el día de hoy, de la familia Morgan, si no me equivoco. Sale un banco a comprar acciones para que nadie se dé cuenta, pero después de pocos días ya la crisis está desatada absolutamente. Todo esto lo vamos a ver a partir de la próxima clase, ya para que sigamos entendiendo lo que es la gran crisis económica, pero estos fueron más o menos los factores que la provocaron. Un alto endeudamiento, acuérdense, una sobreproducción, empresas con las bodegas llenas, y además lo que se llamó la especulación bursátil, la especulación en la bolsa. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Nos vamos a ver la próxima